Hoy es lunes 11 de marzo de 2024 y nos reunimos en esta jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para la emisión 505 que tiene que ver con la captura de la terrorista comunista Clementina Cruz Pedreros durante el desarrollo de la Operación Marquetalia eh, en el año de 1964. Y este evento lo vamos a resaltar hoy porque en su momento solamente dos diarios capitalinos, Tiempo y El Siglo, le dieron alguna trascendencia y lo demás pasó de agache y obviamente el Partido Comunista ocultó y enmascaró esta cruda realidad. Pero el testimonio de esta señora es bien impactante y nos muestra hasta dónde llegaba la preparación que tenían los comunistas en la zona del Támaro o de Marquetalia, en el sur del Tolima, en Ataco, orientada a apropiarse del control territorial y además demuestra una serie de altibajos entre el argumento que tuvieron los dos partidos políticos para sacar del gobierno al general Rojas Pinilla, luego el argumento de la paz y de la eh, convivencia total que promovía el señor Lleras con su comisión esclarecedora de la verdad y las repúblicas independientes que le cedió a unos grupos al sur del Tolima, argumentando que ya Colombia, comenzando por el Tolima, se iba a pacificar completamente. Y luego la actitud un poco más confrontacional que adquirió el señor Valencia, aduciendo que en su gobierno desaparecerían los bandidos y de remate iniciando un plan Lazo que fue muy bien orquestado, pero que por intrigas politiqueras y por intereses terminó mal. Entonces entremos en materia, doctor. Mi coronel, ¿cómo podríamos definir la interacción geográfica, colonización e instalación ilegal de las autodenominadas repúblicas independientes del Partido Comunista Colombiano en 1964? Venía desarrollándose todo un proceso desde los años 50 y este es el principal argumento para demostrar que no es cierta la famosa mentira reiterativa que cuando ocurrió la incursión del Ejército Nacional a Marquetalia era simplemente el interés del Estado de evitar que unos campesinos que habían fundado unas organizaciones agrarias fueran perseguidos por el Estado capitalista. Esto ya se venía denunciando desde hace días y los representantes, tanto liberal como conservador, Víctor Mosquera Chau del Cauca y Álvaro Gómez Hurtado de Bogotá y Cundinamarca, lo habían resaltado varias veces en el Congreso de la República y habían reiterado que en Colombia había una serie de republiquetas independientes en las cuales el Partido Comunista ejercía el control total y mencionaban a estas que están en la foto y le agregaban la de Vichada con el señor Tulio Bayer y una que se estaba formando en Urabá con una organización comunista de Pedro Brincos formada por el MOEC. Entonces vemos que aquí en el centro del país, en el sur del Tolima y oriente del Tolima y suroccidente de Cundinamarca, ya venían estructuradas Marquetalia, que es de la que vamos a hablar hoy, 26 de septiembre, que era muy cerca realmente a Marquetalia. Y vemos Marquetalia, ¿dónde está? Sur del Tolima. Un poco más al norte está la 26 de septiembre. Otra está la del sudeste del Tolima. Está la de Guayavero al oriente del Tolima y oriente del Huila y occidente del Caquetá. Está la de El Pato, un poco más al sur de la del Guayavero. La del Guayavero tiene salida obviamente al río Guayavero y al río Ariari. Y está la de Sumapaz de larga data que la fortaleció Juan de la Cruz Varela y tuvo bastante respaldo en la teoría del señor Gaitán de invadir las fincas. Y está la del Tequendama, donde fundamentalmente en la vereda del Brasil de Biotá funcionaba la Escuela de Formación de Cuadros Políticos y Armados del Partido Comunista. Ahora, ¿por qué es importante, como pregunta mi coronel? Es que vemos que la cordillera central es bastante quebrada
y en ese sector la cordillera oriental comienza a hacer lo mismo, no es sino cruzar el río Magdalena que está aquí, que no es muy lejos, y está en la, como se ve, este el pequeño valle del río Grande de la Magdalena, y cruza y ya está en la otra cordillera, que es la oriental. Pero en el sur del Tolima esta es la característica topográfica, como la vemos, muy quebrada, muchos pliegues y de obligatorio cruce por los caminos o por las trochas que se han armado desde la época de los indígenas para llegar a las partes donde se ubican las colonizaciones humanas. Eso quiere decir que con observadores, con tiradores emboscados y con trampas, era una muerte segura para cualquier soldado que intentara avanzar por ese camino. Y que allí habían construido todo un emporio armado que siempre lo han negado, pero que este propósito, y ahora que veamos los testimonios de doña Clementina, alias la capitana, nos vamos a dar cuenta que era lo que ha montado Tiro Fijo. Y con ese solo testimonio queda completamente desmitificado el cuento de Tiro Fijo y los demás comunistas. Ellos lo que fueron fue víctimas y perseguidos porque a yo me robaron unas gallinitas, decía Tiro Fijo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, los resultados de la Operación Marquetalia se han ideologizado y hasta se ha afirmado de manera temeraria y falsa en la misma participación de tropas estadounidenses, que fue una agresión del Estado contra inermes campesinos, que los comunistas no tuvieron nada que ver. ¿Cuál es la verdad acerca de este histórico suceso? Resumiéndolo muy breve, mi coronel. Primero, el Partido Comunista desde los años 40 se toma en serio la tarea de llegar a ocupar por la fuerza el poder político colombiano y crea sobre la cordillera central y la cordillera oriental lo que ellos llamaron las cortinas. Y esas cortinas era un plan bien estructurado de invadir tierras, tanto ejidos que todavía no han sido asignados para hacer colonización armada, o propiedades de terratenientes e irlos despojando e irlos sacando, y campesino que no se uniera a ellos o lo mataban o lo desterraban. Y de esa manera fueron construyendo los emporios comunistas. Todo eso se dirigía ideológicamente desde Bogotá, naturalmente, pero el centro de entrenamiento, el centro de formación de cuadros político armados, o sea, lo que llaman ellos lo político militar, estaba en la vereda del Brasil, donde con la venia de los gobernantes de turno, desde la época de Olaya Herrera y López Miquelsen, de López Pumarejo y del señor Santos Montejo y de Darío Echandía, demás, viajaban los dirigentes del Partido Comunista a darles formación académica, y otros bandidos que ya tenían alguna experiencia a darles formación militar a los miembros del Partido Comunista, y de allí salían para esas zonas a organizar lo que llamaban las cortinas autodefensas. Luego vino la violencia tripartidista de los 50, el gobierno de Rojas, los comunistas no se desarmaron, el general Rojas los declaró ilegales y por eso atacó al feudo que tenían en Villarrica, pero en el sur del Tolima siguieron aprovechando esa dicotomía que se armó en el gobierno del señor Rojas, del señor Lleras Camargo, con el cuento de que los guerrilleros liberales que allí estaban asentados y que una década antes habían tenido el problema de liberales y comunes, iban a resolver el problema. Entonces, ahí aprovecharon los comunistas para armarse, y la muerte de Charro Negro, que ocurrió el 11 de enero del 59, del 60, perdón, fue el detonante para que hubiera la guerra entre Mariachi y Charro Negro, y luego las FARC ya se dedicaran, o el Partido Comunista se dedicara de frente a vender la idea muy activa en las universidades y ciudades de que eran unos pobres campesinos perseguidos, pero el Estado fue cohonestando de una u otra manera la existencia de ese problema. Y a eso se le sumó en el Valle Indío, o Caldas, Valle y Caldas, fundamentalmente Cauca, se desató esa violencia por el robo del café y el robo de las fincas, y los intereses de los comunistas de ir convirtiendo a los liberales y conservadores en guerrillas del sur, como la llamaban. Entonces, todo el foco se centró allá, inclusive el foco
Bandolerismo también se trasladó al norte del Tolima y hacia allá también se dirigió, pero el señor Echandía y el señor Lleras, con tal de hacer politiquería y mantener la idea de que estaban haciendo la paz, hablaban de la paz del Tolima y casi todo era enfocado en el sur del Tolima, de donde era el señor Echandía. Conclusión, ahí es donde aprovechan las FARC o el Partido Comunista para ir formándose. Luego viene la Operación Marquetalia, que tuvo muchos errores porque el señor Valencia, como ya lo vimos aquí, les anunció desde enero que él les iba a llegar allá y la operación se hizo en marzo, o sea que era telegrafiada, aunque se hizo en secreto el movimiento del batallón Boyacá y batallón Tenerife de la zona, pues fueron detectados. El centro de entrenamiento fue ubicado donde se estaban entrenando las tropas y el morbo que había pasado de lo del libro de la violencia que el coronel Valencia Tobar de manera irresponsable le entregó la copia del análisis a unos senadores y el deseo de la politiquería porque ya se acercaba la nueva elección, fueron opacando el plan Lazo. Entonces, cuando se entró a Marquetalia, pues era la crónica de una muerte anunciada. Y aunque la segunda parte de la maniobra dirigida por el coronel Fernando Correa fue magnífica, y la maniobra que hizo el Batallón Colombia en el sitio final fue interesante, pues ya Tiro Fijo se había movido hacia Río Chiquito y había continuado con el plan que tenía el Partido Comunista de crear las FARC y de promulgar el famoso programa agrario del grupo terrorista. Ese es el resumen de este hecho muy general, mi querido. ¿Cuál es la radiografía general del bandolerismo comunista en la Cordillera Oriental y Central a mediados de 1964? Bueno, hay un tránsito de las repúblicas independientes liberales que va perdiendo como ese peso y se va desapareciendo esa figura que no era para nada conveniente para el país, pero que era un problema. En Ataco se había fortalecido la República Independiente Comunista y desaparece por varias razones, porque el señor Valencia era conservador y no era muy amigo de Mariachi, de estos, pero como el Frente Nacional es el acuerdo, entonces Mariachi y los demás bandidos, el general Peligro, que han sido liberales, pues no encontraron la misma respuesta que han tenido en el gobierno de Lleras Camargo, además porque los guerrilleros comunistas fueron o matando a algunos de esas personas o cogiéndolos para el Partido Comunista, para las guerrillas que luego llamaron las FARC. Y la misma población se fue saliendo de esa zona y fueron creciendo las áreas urbanas. Entonces los comunistas ganaron espacio y los liberales perdieron control. La complicidad del Partido Comunista en todo esto es aterradora, el manejo de masas, el manejo de difusión propagandística, y al día de hoy siguen manejándolo. Hace poco apareció por allá un cineasta de esos principiantes que suelen surgir con idea izquierdista en Colombia, montando todo un show que él se ha puesto a reflexionar sobre la muerte, sobre el intento de asesinato de Reyes a principios del siglo, y que eso lo ha llevado a la conclusión de todos los crímenes que se cometieron por parte del Estado en Marquetalia contra humildes campesinos. Y monta toda una versión, pero no cuenta que cuando el ejército entró finalmente a Marquetalia, encontró hasta ametralladoras y nidos de ametralladoras .50, trincheras de guerra regular como para presentar combate de posiciones fijas, depósitos con municiones, propaganda, mimeógrafos, eh, caminos que salían a distintos lugares de la selva, sitios para emboscadas ya perfectamente organizados, eh, camas para grupo de más de 150 bandidos en diferentes lugares, cocinas, túneles, centros de comunicación y documentos muy comprometedores con el Partido Comunista. Eso no lo cuentan nunca, porque es que no les conviene. Lo que cuentan es que eran unos pobres campesinitos que, como decía Tilo Vivo, a yo me robaron unas gallinitas y un marranito. El reclutamiento era intenso, sobre todo en las ciudades, para crear más cuadros políticos y más difusores, y en el campo para multiplicar las redes de autodefensa.
ese crecimiento geoestratégico en las cordilleras central y oriental demuestran que, revisados los hechos con el paso de los años, no era algo casual, no eran unos campesinos colonos que se movieron para que yo me robaran unas gallinitas, como decía Terro Fijo, sino que era completamente una estrategia del Partido Comunista para aislar a Colombia del centro y suroccidente y rodear la capital de la República y generar un sistema diferente que luego Jacobo Arena lo definió muy claramente como estímulo a la subversión. El plan Lazo, como lo dijimos ahora brevemente, estaba muy enfocado en el Tolima, en el Huila, corrijo, en el Cauca y en el Valle y en el antiguo departamento de Caldas. Y comenzaba apenas a tener fuerza en el norte del Tolima, pero aún no había llegado al sur del Tolima, donde estaba el germen del problema, por los problemas políticos, por el deseo de figuración del señor Valencia, que también era bastante figurón, bastante egocéntrico, bastante vanidoso, y además sucedía, como ha sucedido con varios presidentes de Colombia después, que creen que porque les rinden honores militares ya son estrategas militares y saben más que los mismos militares de la guerra. Ese llamado de bandoleros liberales a integrar lo que llamaron el Frente de Liberación Nacional, paralelo con el llamado que hacía el Partido Liberal a que todo el país apoyara el Frente Nacional, fue el caldo de cultivo perfecto para que los comunistas instigaran dentro de las comunidades que la guerra no era ya entre liberales y comunistas o entre comunistas y conservadores o entre liberales y conservadores, sino de pobres contra ricos y que ellos representaban los pobres y que había que acompañarlos en la lucha y hasta el día de hoy mantienen esa teoría en el campo y la verdad que han logrado convencer a muchísima gente sin importar si es católica, si es comunista, si es liberal, si es conservadora, pero terminan todos metidos apoyando a la FARC o al ELN. Ahora, la doble moral, el doble mensaje, la doble conducta era tripartidista en todos los sentidos, porque los comunistas decían que ellos formaban esa autodefensa era para hacer la paz, que ellos formaban esos grupos de republiquetas independientes era para que el campesino tuviera igualdad y tuviera representación nacional. Y como el señor Alfonso López les dio la posibilidad, el terrorista Juan de la Cruz Varela fuera parte de su campaña y además llegara a ser eh, representante a la Cámara, pues ellos estaban defendiendo la paz, no importaba los antecedentes criminales que tuvieran, era la paz. Y liberales y conservadores con el cuento de que el Frente Nacional era la maravilla para hacer la paz y para evitar que los militares se tomaran el poder. Y los comunistas diciendo que los militares eran el brazo armado de la oligarquía, entonces al final toda la culpa la tienen los militares y no ellos, ninguno de los tres. Doble moral, doble mensaje y doble conducta. Este tema, pues lo hemos tocado muchísimas veces, es que los medios de comunicación tenían periodistas muy livianitos, periodistas muy mal formados que no tenían, no hacían ni siquiera la carrera de comunicación social, sino con ser buenos locutores ya eran periodistas en la radio. Y con tener más o menos facilidad de redactar desde una región, ya eran periodistas también, pero análisis cero, manejo de opinión seria cero, y muchos de esos de una tendencia liberal hacia la izquierda muy proclive a darle reconocimiento a los comunistas y sobre todo una idea gaitanista que estaba metida en un amplio sector del Partido Liberal y del pueblo. Y la educación, como ya lo hemos analizado, comenzaron a tener fuerza los sindicatos de FECODE y el mensaje de los liberales de izquierda, como el señor Germán Arciniegas, el señor Indalecio Líbano Aguirre y otros, que escribían cuestionando con toda razón a la dirigencia, como la llamaba Jacobo Arenas, retardataria, que había manejado la historia desde una óptica completamente conservadora y con esos argumentos generaban en la juventud de los años 60 que también aumentó exponencialmente el acceso a la educación superior y la posibilidad de opinar,
una tendencia muy clara de ideas de izquierda y de apoyo, desde luego, a la lucha armada. Pero la Revolución Cubana le servía de referente a todos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo era el funcionamiento interno de las autodenominadas repúblicas independientes comunistas en 1964? Pues antes de describirla cómo funcionaban, nos parece que al respecto sí ha hecho mucha falta que todos esos documentos que se incautaron en Marquetalia, algunos publicó parcialmente uno que otro medio de comunicación, pero otros se quedaron como tesoro personal del coronel Matallana y otros pasaron seguramente al Archivo General del Ministerio de Defensa, que allá deben estar durmiendo el sueño de los justos. Sí hace falta, hace muchísima falta que se elaboren documentales, se elaboren libros, se elaboren cartillas y documentos en general que nos cuenten a los colombianos cómo funcionaban esas repúblicas independientes, porque eso se ha ido deteriorando y nadie le ha puesto cuidado. Pero aquí tratemos en 6, 7 puntos de resumirlo y de ver la importancia de que sobre eso no se ha escrito nada y nada es nada. Y hace falta que quede públicamente resaltado, porque una cosa es hablar de la operación Marquetalia, de la operación en el Pato, de la parte militar y del concepto general. Y otra cosa es describir internamente lo que allí ocurría. Entonces, comencemos por decir que tenía una organización sociopolítica marxista-leninista en todo el sentido. Era una república independiente. Tenía toda la razón el señor Víctor Mosquera Chávez, y también la tenía un Álvaro Gómez Hurtado, de decir que allí lo que funcionaba era un Estado dentro del Estado. ¿Por qué? Porque tenían completamente estructurado el sistema, imponían sanciones y multas, determinaban el comportamiento social, económico, político y cultural de los habitantes de la región. Tenían la obligación de militar todos en el Partido Comunista y hacer parte de una célula o un radio o una organización formativa estructural, y estaban perfectamente carnetizados, y quien no estuviera carnetizado se moría. Y todos tenían que asistir a las reuniones de radio, de junta, de comité, y cada persona tenía que hacer parte de uno de los grupos. Entonces, el comité de educación tenía que estudiar mucho para multiplicar ese concepto dentro de la masa. Que los que organizaban los que tenían el comité de deportes tenían la obligación de adecuar una cantidad de zonas para hacer deporte. Los que manejaban el comité de mujeres tenían o las que manejaban el comité tenían una tarea, una cantidad de tareas muy definidas y todas reglamentadas. Todo estaba reglamentado y todo tenía estímulos, que era destacarlo como un cuadro combatiente finalmente, y, y sanciones que pueden ir hasta la muerte o los trabajos forzados. Entonces, en un país donde se imponen trabajos forzados, hay una dictadura. Y como esto no lo estaba imponiendo el gobierno, sino los delincuentes, pues era una suplantación del Estado con dictadura. Toda la propiedad y la producción era colectiva. O sea, no existía la Constitución de Colombia ya, porque ellos imponían toda la producción colectiva para el bien, decían ellos, de la misma comunidad. Entonces, se dedicaron a producir frijol y a explotar madera, por poner un par de productos, y arveja, y la sacaban, y mucha de esa arveja, muchos de los muebles que se usaron en esa época en el país, especialmente en Bogotá y alrededores, eran elaborados con maderas traídas de esa zona, y el producto o parte del producto económico financiero terminaba en manos del Partido Comunista y de la FARC, organizando su grupo armado. Tenían el total control del comercio de los productos que se daban en esta zona, y todo obedecía a un plan financiero. Y en el plan financiero participaban todos y se hacían en las juntas, o como decir, las asambleas. Se les daba el informe de cuánto se había producido, en qué se había invertido, que había comité de finanzas que siempre debían rendir el culto
a el proyecto político armado, que además recibían inicialmente del Partido Comunista de Bogotá unas cuotas y paralelo con eso, allí llegaban los dirigentes del Partido Comunista a complementar lo que les habían enseñado en Biotá o simplemente iban hasta Biotá los que se iban destacando con cualidades de liderazgo para formar toda una revolución. Toda persona, después de que cumplía 14 años, hombres y mujeres, tenía que hacer parte también de una autodefensa. Y luego de los 15 ya se podía ubicar en la guerrilla móvil. Entonces era como un proceso de formación militar en el cual aprendían técnicas de guerra regular e irregular. Todos tenían que participar en la construcción de trincheras y de chontos, que llaman a los basureros y los sanitarios móviles, los sanitarios de campaña. Entonces, allí esa autodefensa tenía una formación ideológica, una formación militar y una formación de trabajo colectivo y de la sanción. Entonces, cualquier persona civil, porque así le decían ellos civil, al que todavía no era del grupo armado, y militar llamaban al que ya hacía parte de la guerrilla o era jefe de autodefensas, tenía que tener ese concepto militar y participar en la construcción de trincheras. Entonces, los castigos eran para hacer trincheras, túneles, etcétera, para ir construyendo todo un emporio. Eso era lo que destapaba el Congreso y que ya pues el ejército sabía y lo informaba, pero el señor Valencia hacía un poco de politiquería, que ya vamos para allá, que les vamos a llegar, y pues lo que les daba era tiempo, porque Tiro Fijo y sus muchachos, como él mismo decía, ustedes saben que aquí no perdemos tiempo, estaba todo el tiempo haciendo eso, construyendo, formando ese emporio subversivo y tenían redes de comunicaciones, teléfonos de campaña, comunicación alámbrica e inalámbrica, colocación de postas y estafetas para llevar y traer comunicación o mensajes hacia Río Chiquito en el Cauca o hacia el Guayabero al oriente. Tenían una red de informantes muy bien estructurada. Y lo que había era otro país. A eso siempre había que estarle haciendo los cursos permanentes y lo siguen haciendo, donde hay zonas de la guerrilla, el que más o menos se forma con estructura ideológica comunista tiene la tarea de ir a formar más líderes de izquierda. Todo revolucionario debe formar más revolucionarios, esa es la clave. Y todos tenían que irse formando ese criterio que los comunistas lo manejan desde el primer día que se vuelven comunistas, es lo primero que les enseñan. Usted no es victimario, usted es víctima. Todo lo que usted haga es contra los que lo están victimizando, entonces usted es una víctima. Y los hemos visto y repiten y en ese momento están en la JEP, en ese cuento, que ellos tienen que meterlo es como víctima y no como victimarios, y que lo que ellos hicieron fue defendiéndose, que hay que juzgar es al Estado. Eso viene desde hace tiempos y es lo que comulgan todos los que estructuran esa masa y la venden dentro del campesinado. Por eso los campesinos hasta mecánicamente cuando los entrevistan se declaran víctimas del Estado, porque es que les han vendido y les han repetido esa idea. Y tenían también un régimen del terror interno que consistía en asesinatos y ya veremos algunos de los que cuenta esta muchacha que cometió tiro fijo, personalmente o lo ordenó a sus bandidos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo relató el diario El Tiempo los detalles de la captura y graves revelaciones de la bandolera comunista Clementina Cruz Pedreros, alias la Capitana, en 1964 en desarrollo de la Operación Marquetalia? Pues esta foto tomada de o del periódico El Tiempo del día 26 de septiembre de 1964 y este relato de esta mujer deja completamente sin piso todo lo que, todo lo que venían o lo que han dicho los comunistas y nomás con este solo testimonio en Cuba les hubieran podido desbaratar todo su cuento y con este testimonio les puede seguir desbaratando el cuento cada vez que hablo. Esta señora fue capturada en un sitio que se llama Junín. Aquí hay un error que dice que que la capturó el batallón Junín no estaba ahí.
fue capturada porque ella hacía parte del comité de mujeres o de organización de mujeres que tenía Tiro Fijo allá en Marquetalia. Y pues en el momento que la capturaron iba con otros bandidos y no pudo negar que ella era miembro del Partido Comunista y miembro de las FARC o del grupo que se estaba formando como FARC. Ella iba con un muchachito de nombre Medardo Cruz por la trocha que va desde Marquetalia hacia Río Chiquito. Ya hemos dicho que ese fue el secreto de Tiro Fijo, que tenía una trocha clandestina o varias trochas clandestinas por la selva y que cuando él vio que tenía perdida Marquetalia, pues simplemente se replegó hacia Río Chiquito, ya que allá Ciro Trujillo, que era el jefe de esa trocha, tenía un montón de actividades políticas y de contactos en Bogotá por medio del Partido Comunista y de otros, que inclusive hasta el coronel Álvaro Valencia Tovar había ido a hablar con él y se encontró una comunicación en que Tiro Fijo le decía a este bandido Ciro Trujillo que secuestraran a Valencia Tovar para que el Estado les dejara esa zona completamente libre, pero al fin no lo pudieron hacer eso precisamente por la operación Marquetalia. Entonces esta señora iba en ese camino llevando mensajes de Tiro Fijo hacia Ciro Trujillo y la capturaron eh, fuera de la trocha principal, porque los soldados escucharon unos ruidos, revisaron la zona y por entre el monte ella iba con unos indígenas haciendo trocha y la trocha o la delincuente fue llevada a Belalcázar inicialmente en el Cauca, donde había un puesto de mando militar, y luego trasladada a Neiva, donde fue entrevistada por los equipos de inteligencia militar, por los jueces de la República y por los medios de comunicación que fueron a hacer la crónica, pero que le dieron un poco de despliegue. Esta señora confirmó que a Marquetalia todos los meses iban desde hacía varios años dirigentes del Partido Comunista a dictar cursos, organizar talleres, hacer ejercicios prácticos, a formar cuadros políticos, a enseñarles teoría marxista y a organizarlas o a estructurarlos en organizaciones, dándoles la formación de la metodología de cómo se hace el procedimiento o cómo se siguen los procedimientos de las reglas de un estatuto, a enseñarlos a difundir el estatuto del Partido Comunista y a darle la ideología que necesitaba la guerrilla. O sea, era un contexto de trabajo muy fuerte y que siempre el líder que lo llevaba hasta allá era Pedro Antonio Marín o Manuel, como le decían ellos, Manuel Marulanda, ella le llamaba Manuel, que estaba trabajando para la época como inspector de obras públicas de unas carreteras que estaban construyendo en la zona, pero que él, comenzando por robarse parte de la dinamita y los estopines, además iba los fines de semana también a dar instrucción militar y a verificar la organización que le tenían allá Charro Negro y Vencedor. Luego cuenta esa señora que cómo organizaban o cómo hacían las tareas de patrullaje, de autodefensa, cómo integraban a los jóvenes para que participaran en eso y cómo ella misma hacía parte del comité de mujeres y organizaba a las señoras que estaban allí asentadas. Contó también que ella nació en San Luis, en el occidente de Neiva, donde ya vimos que es una zona que han ocurrido varias veces acciones criminales de las FARC y del Partido Comunista, que luego la reclutó Tiro Fijo y la fue y la asentó a trabajar con los comités de mujeres en Algeciras, o sea que Tiro Fijo estaba construyendo todo eso desde hacía rato, en la República Independiente del Pato, que viene desde Algeciras hacia, o que llega hasta Algeciras mejor, eh, se venía construyendo desde hacía muchos años y el Partido Comunista estaba llevando personas encargadas de eso, que estuvo un tiempo en la guerrilla de Charro Negro, pero que luego, cuando Tiro Fijo ya se fue para el monte debido a la muerte de Charro Negro, ella terminó allá enrolada en la guerrilla. También cuenta que
tuvo dificultades con ellos porque era una mujer de bastante temperamento, indígena y un mestizaje de esos que es muy común en el sur del Tolima. Entonces, fue dándole a todas las organizaciones de inteligencia muchos elementos claves. Por ejemplo, les contó que su compañero sentimental era un bandido de nombre Darío Mejía, que le decían Pajarito, que era enfermero, su estudio académico era enfermero, pero que fue perfeccionándose con médicos que viajaban allá y finalmente lo llamaban el médico de la guerrilla. Y dice que allí había algo que es muy común en la ignorancia campesina colombiana y que viene desde la época de la colonia con los indígenas y con los negros, además de la medicina que está probada científicamente, utilizar brebajes y ungüentos y rezos y eh, ritos raros, que todo eso se hacía, pero que paralelamente con eso, los equipos de sanidad que iban organizando también asistían a ciudades como Espinal, Chaparral, Neiva, a recibir cursos un poco más técnicos para irse formando como enfermeros de combate. Y también relató y comprobó y confirmó algo que en las FARC no han querido reconocer en la JEP y se hacen los locos y la familia Tarquino ha venido pidiendo que eso se destape, digan la verdad, porque era una profesora que no era comunista, pero como era la única profesora en la región tenían que dejarla y la señora muy parada en sus rayas les decía que ella lo que tenía que hacer era dar clase, no y enseñarle a los niños era sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a leer, pero que ya no los iba a ideologizar con nada. Entonces dice que Tiro Fijo, y eso quedó probado, la violó, la asesinó, la descuartizó, hizo todo lo que hacían en ese tiempo. Y lo mismo contra el inspector de policía del corregimiento de órganos. También contó que Tiro Fijo lo ha asesinado y relató cómo lo había hecho. Y otro, un arriero, que era un campesino, no comunista, pero que lo han obligado a volverse miembro de las redes de apoyo, que le decían chorro de humo, también contó cómo lo han asesinado. Y esos fueron crímenes que en ese momento o en esa época fueron publicados. Inclusive el señor Prado, que era Mapravel, un columnista del periódico Siete Días, escribió un libro que es interesante, muy rudimentario en su concepto, pero el señor escribía y era corresponsal de Siete Días y cuenta todo el testimonio de la muerte de la señora Tarquino y de Chorro de Humo. Y luego esta señora pues relató todas las acciones que hicieron por orden de Tiro Fijo y con eso desmetificó el cuento de la Marquetalia de los pobres campesinos y dejó en claro que allí lo que había era una república independiente, pero no se le dio la trascendencia. Sin embargo, el archivo está, lo hemos localizado y aquí lo ponemos para que no se le olvide a los colombianos y al mundo cuál es la verdad de lo que allí ocurrió. Brindamos con reverencia un minuto de silencio en memoria de los cientos de víctimas del bandolerismo tripartita en la década de 1960.
Mi coronel, ¿cuáles reflexiones de orden estratégico podríamos derivar de la captura y graves revelaciones de la bandolera comunista Clemencia Cruz Pedreros, alias La Capitana, en 1964, en desarrollo de la Operación Marquetalia? Pues, mi coronel, después de 60 años de ocurrido esto, parece que es un problema sin evolución ni solución. Y desde luego al buscar la razón por qué no tiene evolución ni solución, es porque la política del Estado no ha sido clara ni la comprensión del problema ha sido exacta. No tendría otra explicación, 60 años, la misma porque si nos adentramos al Catatumbo o al Cauca, al Huila o al Nuevo del Paramillo, vamos a encontrar a otras mujeres como la Capitana y unos sucesos exactamente iguales o peores. Quiere decir que ni solución ni evolución. En segunda medida, tanto en el Partido Comunista como en la guerrilla, que viene a ser la misma cosa, esa zona, la evolución de la mujer o el valor de la mujer es pésimo, porque tienen que cargar igual los morrales como los hombres, ir a combatir igual que los hombres, también la sancionan haciendo trincheras, también, y fuera de eso, de remate, le agregan que tienen que ser los colchones de todos los bandidos. En tercera medida, la visión geopolítica del Partido Comunista es muy diferente a la que tienen los mal llamados partidos tradicionales, porque estos delincuentes sí tienen una visión de Estado completamente errada, pero tienen visión de Estado y de la imposición de su sistema a largo plazo. Los otros solamente miran el botín oficial y la nómina para hacer maravillas. Indiscutiblemente, ese triángulo corrupción, demagogia y violencia va completamente de la mano. La corrupción, porque eso sí es de izquierda y derecha, son ladrones por parejo. La demagogia, porque mienten hasta cuando respiran de lado y lado. Y la violencia, porque es la forma de exteriorizar su deseo de desgobernar a Colombia. Esa miopía estratégica de la dirigencia política, que la hemos cuestionado tantas veces aquí, está demostrada porque no tienen objetivos nacionales, porque no tienen políticas de Estado, pero sobre todo porque no tienen amor por Colombia, ni mucho menos compromiso con sacar el país de ese atolladero, sino están sus intereses personales y los gravitan alrededor de la corrupción y la demagogia y los grafican con violencia para imponerse sí o sí. Indiscutiblemente, el erróneo olvido que tuvo el señor Valencia del Plan Lazo con el retiro del general Ruiz Novoa, pero también de no haberlo llevado de manera intensa al sur del Tolima y haberle puesto orden a ese entuerto que dejó el señor Lleras Camargo con las republiquetas independientes liberales, a sabiendas que se estaban fortaleciendo los comunistas. Y luego, cuando se entró a Marquetalia y se sacó todos esos bandidos de allá, y hubo pruebas fehacientes de lo que estaba construyendo el Partido Comunista en todo el país, pues la verdad que el problema fue identificado claramente. Eran las republiquetas independientes del Partido Comunista. Pero ¿cuál fue la respuesta estratégica del Estado para allá? Ninguna. Simplemente se limitaron a que el ejército fuera y lo sacara. Y claro, el ejército fue y lo sacó de todos esos emporios. Pero cuando el ejército se retiró de ahí, ¿qué pasó? Pues volvieron con más fuerza y ahí los tenemos. Y ahora después el señor Samper los legalizó las zonas de reserva campesina y después el señor Santos con su acuerdo de La Habana terminó de legitimarlos y ahora tienen hasta guardias campesinas que son los mismos de la milicia, que es el mismo sistema y fuera de eso legitimados por el Estado. Entonces el problema es de mucha más dimensión. Pero de remate, la institucionalidad perdió ahí en Marquetalia la primera batalla de memoria histórica y la prueba es que con un argumento tan fuerte como el testimonio que esta señora dio a los medios de comunicación, los archivos de inteligencia que deben existir, eh, las copias de todo lo que ella dijo, los interrogatorios que dio, y además los archivos judiciales, porque ya fue judicializada en su, todo lo que ella contó ante los juzgados, ¿por qué no se ha aprovechado para hacer una verdadera memoria histórica? Y se le entrega a un cura comunista para que venga y nos diga el mismo cuento, que el problema es que ha habido una persecución contra los campesinos
y que los responsables son el Estado y en cabeza de las fuerzas militares y listo. Y aquí mostramos también algo, es que los comunistas, además de corruptos, demagógicos y violentos, son cínicos, porque engatusan y ocultan la verdad y encuentran que del otro lado también hay corruptos, demagógicos y violentos que les gusta engatusar y ocultar la verdad. Entonces, círculo vicioso que termina haciéndonos mucho daño. Y finalmente, esto lo único que ha incidido es que el punto número 1 y el 9 van de la mano. Como es un problema sin evolución ni solución, el centro del país, donde se prácticamente yuxtaponen dos de las tres cordilleras con una potencialidad agropecuaria agroindustrial impresionante, se quedó en un atraso crónico, signado de violencia y sin solución ni evolución, porque seguramente si nos adentramos en esa zona vamos a encontrar los mismos rasgos característicos de hace 60 años, cuando Tirofijo y sus bandidos violaban todas las muchachas, las incorporaban, porque eso lo dijo también la capitana, a la fuerza, a las FARC, gustara o no les gustara, tenían que incorporarse porque los bandidos necesitaban colchones para dormir y no podían estar sin la compañía de mujeres, y esa era una de las necesidades que allí tenían. Entonces, todo esto nos deja un profundo mensaje para que se le haga un examen, que el problema fundamental de Colombia es esa violencia y no se le ha querido dar la respuesta, porque es que mientras haya dinero y politiquería, entonces los señores están pensando en la siguiente elección, en los cargos en el exterior y que vaya el ejército y se mate con todos los bandidos, que ellos están bien y desde que estén ellos bien no hay problema. Adelante, mi coronel González, por su reflexión. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy es la participación de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en la reciente celebración mundial del Día de la Mujer, proclamado a nivel mundial por las Naciones Unidas, dejando en evidencia la vida infernal de la mujer dentro de los grupos terroristas, en este caso en las monstruosas FARC. En el conflicto colombiano, la mujer ha sido concebida como arma de guerra por los actores armados, por lo que se le ha despojado de su dignidad y vida por medio de la violencia en todas sus formas, incluida la tortura y el asesinato. En el caso de Clementina Cruz Pedreros, alias la Capitana, bandolera comunista que dio a conocer los despiadados tratos a la mujer por parte de los terroristas, cuando hizo graves revelaciones después de ser capturada en agosto de 1964 durante la Operación Marquetalia. En ese contexto resaltan las desigualdades socioeconómicas, la exclusión, la discriminación y la injusticia que se vive en la vida de las cuadrillas terroristas desde los mismos comienzos de las FARC, hace ya 60 años. Circunstancias que le ha generado a la mujer resentimientos que son parte de las principales causas de la inconformidad y el conflicto en el país. La violencia contra las mujeres en Colombia ha estado presente en el hogar, el trabajo, la interacción con la sociedad. La violencia contra la mujer no solo se ha materializado en la agresión física, sino también en la supresión de los aspectos políticos, religiosos y sociales. Perdón. Como lo fue el derecho al voto, que solo fue aprobado tan solo el 25 de agosto de 1954. Es indispensable mantener una comunicación adecuada, basada en el respeto y la escucha, para identificar las causas de los conflictos y para evitar que se repitan, especialmente en el campo de la mujer. La mujer tiene que ser considerada como un valioso aporte intelectual al manejo y a la administración política de la nación, no solo como simple auxiliar del hombre en el manejo del país y la actividad política. Por eso tiene que tener las mismas oportunidades de estudio, dirección y liderazgo social, para que no le sucedan cosas como la de Clementina. Razón por la cual las Fuerzas Armadas han abandonado también su viejo paradigma tradicionalista que se ha tenido de que la profesión de las armas era solo para los hombres, factor de modernización que conduce a reducir los motivos de la ya muy antigua violencia terrorista en Colombia.
Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, doctor. Tiene usted toda la razón. Mi convocación del Día de la Mujer nos cae como anillo al dedo poner sobre el tapete la realidad que viven las mujeres guerrilleras, o las mujeres en los sistemas comunistas extremistas. Hoy hemos hecho un ejercicio profundo que le demuestra al país y al mundo la cantidad de mentiras que han dicho los comunistas armados y desarmados acerca de este conflicto y la complicidad por acción o inacción que han tenido de parte de los partidos tradicionales. Esta noche tendremos en la Fundación un ejercicio académico interesante que es evaluar si lo que está haciendo o lo que ocurrió con las elecciones de octubre pasado y los logros que ha obtenido la Reserva al ubicar algunos cargos públicos por elección popular inciden o no inciden en la política del señor Petro o definitivamente hay que dar otros enfoques. Habrá varias preguntas y muchas participaciones para escuchar puntos de vista y buscar enfoques, a ver cuáles son los caminos. A todos ustedes, mil gracias por asistir y llegamos al final del programa. Los dejamos con nuestro mensaje institucional. Bueno, entonces nos vemos a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.